Hola, bienvenidas y bienvenidos a Holotech Academy. Soy Brandon Gama y vamos a continuar con nuestra serie de videos haciendo un juego en GameMaker Studio. En este caso vamos a hacer un objeto control el cual pueda controlar la pausa del juego y a su vez dibujar cosas en la pantalla como la pausa misma, los puntos, las vidas y cosas por el estilo. También en este caso vamos a hacer fuentes de letra, tanto personalizadas por nosotros como propias del juego. Y bueno, quiero decir que iba a partir la parte de los puntos y las vidas conforme a la pausa, ya que el video se puede hacer muy largo. Así que de momento en este video solo vamos a ver la pausa y cómo dibujarla en sí. Todo lo demás vendrá en siguientes videos. Así que abróchense los cinturones porque esto va a estar entretenido. Bien, lo primero es organizar nuestras carpetas. Cuando hice el objeto control creé una carpeta que se llama control, juego y el objeto control mapa 00. Este es nuestro objeto que vamos a utilizar. A su vez, en sprites hice la carpeta control, juego y el sprite que le asigné al objeto. En este caso es algo muy simple, hecho en el propio editor del web GameMaker, ya que este sprite no se planea ver, solo lo planeamos verlo en el mapa como vemos aquí. Sin embargo, dentro del juego ya no se va a ver. Para esto lo mejor es cuando inicies tu mapa, primero poner el objeto control, más que nada porque después te puede dar problemas por las variables. Ya veremos después eso, pero el objeto jugador va a necesitar variables del objeto control. Y si tú primero pones en el mapa el objeto jugador y luego el objeto control, te puede dar problemas. Lo recomendable es que los borres y primero pongas el objeto control y luego el objeto jugador. Y ya después un tile de estos, un objeto de pared, y lo pongas así. Yo siempre para enfocarme bien lo que hago es colocar el objeto control arriba a la izquierda del mapa. Así sé siempre dónde está y no lo pierdo de vista. Ahora, nuestro objeto control tiene tres cosas: el create, el step y el draw. Esto es nuevo. Es básicamente como un step, pero que funciona más para dibujar. Vaya, en la redundancia dice su nombre. Y bueno, para el create lo que tenemos es un bloque de código, el cual es bastante simple. Vamos a declarar las variables que vamos a necesitar para hacer la pausa. En este caso vamos a usar las variables globales. Es algo que también se me pasó decirte en el anterior video. Una variable global es una que va a existir en todos los objetos del juego, en todas partes. Para esto utilizamos global, punto y el nombre de la variable que queramos utilizar. Cuando yo use var nombre de algo, en este caso le estoy diciendo al juego que esta variable solo va a existir en este bloque de código. Ni siquiera va a existir en el step o en el draw. Solo va a existir aquí. Esto es una variable local que solo se utiliza para un bloque de código muy específico. Esto sirve para ahorrar memoria, pero nada más. Por otra parte, las variables que he estado declarando, por ejemplo, nombre algo así, estas variables existen sobre todo el objeto. Es decir, podría usar esta variable en step, en draw, creo que ya las hemos notado en el objeto jugador. Pero bueno, estas son las tres diferentes tipos de variables que existen. Como tal, en este caso solo necesitamos la global inPausa que estaremos utilizando en todos los objetos, principalmente en el objeto jugador. Por otra parte, y comenzando con algo interesante, son las fuentes de letra. Para poder dibujar varias cosas necesitamos asignar una fuente. En este caso hay dos formas: hacerla desde el juego o hacerla nosotros. Para esto vamos a ir a fuentes, dar clic derecho y crear una. Yo aquí ya tengo una, pero bueno, te muestro cómo se hace. Aquí eliges el tipo de letra, puedes tomar todas las que tengas instaladas, darle un nombre, que en este caso yo a esta la llamé FT, que es fuente, Arial, guión bajo, el tamaño 12 y guión bajo HBI. HBI es High Quality Bold in Italic. Así sé muy bien que estoy utilizando. Algo importante tomar en cuenta es que puede tener diferentes tipos de caracteres. Está el normal, que son 127 caracteres. Está el ASCII, que son los 255, solo dígitos o letras. Cuando tú le das a crear, aquí simplemente en OK, se te crea la fuente. En este caso, como yo no le estuve haciendo nada, pues no se va a crear. Se crea solo el archivo base, pero bueno. Aquí tengo este. Después veremos cómo usarlo. O puedes crear una fuente desde cero. ¿Cómo? En este caso lo voy a usar como una variable global. Tiene un nombre especializado. Lamentablemente, si tú quieres cambiar los tamaños de letra, necesitas usar diferentes tipos de fuentes. En este caso está el de 12, pero si quisiera algo más grande tendría que crear una con 24 de tamaño, por ejemplo.
Aquí hice tres. Una donde la letra mide 13 por 20 píxeles, 32 por 50 y 128 por 128. ¿Cómo hacemos esto? Utilizamos esta función que es font@spriteEdge. Tal cual es de un sprite crear una fuente. Te lo voy a dejar dejando en la descripción para que veas más o menos cómo es esto. Pero tienes que crear un sprite que tenga todos estos dígitos. Puede tener más, puede tener menos, tú cambias eh, el acomodo, pero tiene que ser así. True quita el espacio que existe espacio vacío que existe entre cada letra, y 1 es la separación que va a haber entre cada letra. Tal vez no estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Mira, en Wii tengo tres sprites que había creado. Te fijas, es SP fuente personal 00 y los tamaños. Como tal, si yo abro este sprite, si te fijas, están todas las letras una por una dibujada. Y este es un sprite propio, una fuente de letras propia. Como tal, son 129 caracteres y están en el orden que aparece aquí. Este orden, uno por uno. Es un poco complicado, pero así tendrás una fuente personalizada para tu juego. Y así es como se crea una fuente personalizada. Ahora, en el step vamos a ir manejando el poner la pausa. Ya tenemos la variable global pausa, pero ¿qué necesitamos aparte? Necesitamos una variable que cheque que estamos presionando un botón. En este caso yo lo designé como P, y si te fijas aquí está ya otra forma de hacerlo. Estoy diciéndole que solo para este bloque de código en específico va a verificar si estamos presionando P, y también se puede guardar una variable. Yo siempre ponía el if aquí con el keyword check. En este caso te muestro que también se puede guardar en esta variable. Y si te fijas aquí es un poco diferente para cuando se presiona una letra alfanumérica. Aquí es keyword check preset, va a verificar si lo presionamos o no. La otra función solo llegaba hasta aquí. Y recuerda, el OR para checar que solo revuelva la última letra de la cadena. ¿Y qué vamos a hacer? Si presionamos P, bueno, si global int pausa es igual a 0, la pasamos a 1. Si es igual a 1, la pasamos a 0. Podrías tener más estados. En este caso 0 significa que estamos jugando normal y 1 significa que estamos en pausa. Tú podrías tener una versión 2 donde el juego esté en menú o algo por el estilo. Ya ahí depende. Yo lo dejo así. ¿Y qué vamos a hacer con esta variable? ¿No? Esta variable va a checar todo, porque va a indicar que estamos en pausa. Cuando presiono P cambia a 1. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, a nuestro objeto jugador le vamos a añadir un if, que si te fijas llega hasta acá, engloba todo el código que ya teníamos, y va a decir, bien, si int pausa es igual a 0, es decir, que no estamos en pausa, vas a checar que nos podamos mover. Si no, pues no lo haces. Para dibujo de personaje lo mismo, ponemos este if y este if va a verificar que si no estamos en juego, hacer todo el código que ya teníamos. Recuerda que esto es dibujo de personaje. Y si estamos en pausa, la imagen speed se va a cero. Es decir, el sprite se deja de mover, y con lo que también ya bloqueamos aquí, en colisiones se va a dejar completamente de mover. Te fijas aquí lo mismo, ponemos un if que abarca todo el código que ya teníamos, en este caso es bastantito, y se va hasta acá. Recuerda que como no entra este if si estamos en pausa, pues no va a hacer nada, así que el personaje no se va a mover. Y con esto ya tendremos todo lo que es la pausa en el jugador. ¿Qué queda? Pues dibujar algo que nos diga que estamos en pausa. Nos vamos al evento draw. Y aquí, prepárate porque tengo mucho que explicarte. Primero vamos a poner lo mismo. Algo, si queremos dibujar después algo mientras no estemos en pausa, como la vida y los puntos, pues dejamos esto aquí, por el momento está vacío. Ahora, si estamos en pausa, si esto no es cero, ¿qué vamos a hacer? Bueno, tenemos dos maneras de hacer esto. Primero tenemos que indicarle al programa qué tipo de fuente va a utilizar. Aquí podemos utilizar la fuente que creamos con la función drawSetFont. En sí, las funciones draw son las que nos van a estar ayudando a dibujar cosas en pantalla. Tenemos mucho por ver. Pero bueno, en este caso solo es indicarle qué fuente va a usar. Puede ser la fuente que creamos por el juego, que es FTAreal,
o podemos ponerle la fuente que nosotros hicimos. En este caso la tengo más abajo, que es Drought Set Font Global Personal 00 128 por 128. Yo quiero que sea la fuente grande, así que uso esa. No es necesario exactamente que pongas esto al inicio o al final, solo que antes de usar una función que dibuje ya como tal, que ahorita veremos que es esta, sí le indiques al programa antes. Bien, otra cosa es que tú puedes definir un color de una variable. Por ejemplo, en este caso es color blanco y se usa con la función makeColor RGB. Y en este caso pues 255 para hacer un blanco. También hay otras formas, por ejemplo, tú puedes crear un color simplemente usando C-bajo y te va a dar muchas opciones de color, para que veas. Aqua, Black, Blue, Gray. Aquí es para indicarle al juego qué color va a usar en la fuente. Puedes no indicarle nada y va a usar lo que sea la fuente como tal. Por ejemplo, aquí yo le puse Drought Set Color Black. Entonces, aquí guardé en una variable el color blanco, que sería usada en este caso de esta manera. Ups, ahí está. O puedo indicarle ya con un color predeterminado. Ustedes eligen. Yo le voy a poner en negro para que veas cómo queda así con negro totalmente. Ya viste cómo es el sprite de la fuente, así que lo puedes comparar. Y por otra parte es indicarle la profundidad. La profundidad son capas que están en el mapa que dibujan encima un objeto o abajo otro, cosas por el estilo. Cuando tú pones la dip positiva, estás mandando hacia el fondo algo. Cuando la pones negativa, la estás mandando hacia arriba, que se vea. Por lo general, aquí es tener un control muy importante, porque puede haber objetos que estén encima de otros y cosas por el estilo. Por lo general no suele pasar de 10 cosas que vas a tener que comparar, entonces yo pongo siempre los textos en una dep -10 para ponerlos encima de todos los objetos. Así que bueno, yo lo dejo así. Puedes no ponerlo y así funcionar, pero esto es para asegurarme de que se vea. Después alineamos el texto con Draw Set Halin, Fast Center. Puedes alinearlo de la derecha a la izquierda. Esto es conforme se va a generar, dónde se va a generar el texto, cómo se va a alinear. En este caso, pues al centro, porque voy a dibujar una palabra que es pausa a la mitad de la pantalla. Aquí ya le indicamos, como ya dije, al programa qué fuente va a utilizar. Y aquí está la función más importante, Draw Text, que como te puedes imaginar es dibujar texto. Usa como primer parámetro la X, después la Y después la cadena que vas a dibujar. Si te fijas, aquí está la coma que separa. Todo esto es perdón. Todo esto es X, todo esto es Y y esta es la cadena. Explico qué está pasando aquí. Le estoy indicando al juego que va a tomar la posición en X de la view y va a sumarle el ancho que tenga. Todo esto lo va a dividir entre dos. Es decir, para que me entiendas, tú puedes moverte, si tu view es muy pequeña y por ejemplo solo abarca lo que estoy haciendo de recuadro con el mouse, cuando tú te muevas por ejemplo aquí, ya no vas a ver esta parte de aquí, vas a ver nomás como esta partecita. Entonces tu X por ejemplo podría estar aquí. Eso es lo que va a tomar. Y aparte le va a sumar todo lo que queda de ancho, todo el ancho de la view, y lo va a dividir entre dos. Eso te va a poner el ancho de la view, ojo, no de la room, ten eso en cuenta. Si está aquí, todo esto es tu view, lo que estoy dibujando entre comillas entre el mouse. Va a dibujar de aquí a aquí, y eso va a ser la view. Entonces va a sumar de esta X hasta esta X, y la va a dividir entre dos. Es decir, que se va a quedar a la mitad. Lo mismo va a funcionar para la Y. Vamos a tomar la posición en Y de la view y la altura de la view y la va a dividir entre dos. Entonces, cuando yo corro el juego, ¿qué vamos a tener? Que el personaje se mueve hacia acá porque lo dejé afuera, claro que sí. Pero mira, si presiono P, ¡pum! Pausa, ya está. Y no se está viendo por cómo está el personaje, pero si te fijas el personaje se detiene, no se mueve y también su animación se queda quieta. Como te puedes imaginar, cuando hagamos cualquier cosa que tenga animación tenemos que poner ese código de control.
También para los personajes que se van a mover y que nos van a estar siguiendo, va a ser algo parecido. Pero aquí ya te puedes ir dando una idea. Después ya veremos el código para esos objetos. Si pones un objeto que tenga una animación como una pared, una bala, algo por el estilo, es exactamente lo mismo. Y bueno, aquí ya tenemos esto, es una pausa. Si tuviéramos música y algo habría más código, pero te digo, eso ya lo veremos más adelante. De momento, veamos lo esencial. Y aquí está. Si te fijas, aquí se ve medio rarito porque puse el color en negro. Y esto ya es definirlo como tú quieras. Puedes ponerlo blanco, puedes ponerlo rojo. Esto va a definir mucho de cómo sea tu fondo. En este caso no me estoy preocupando tanto porque es una view de prueba. Eso ya cambiará después cuando se haga un diseño de juego. Pero bueno, hasta aquí llegamos y ya tenemos la pausa implementada. Así que bueno gente, muchas gracias por ver. Yo fui Brandon Gama, me despido y recuerda, el esfuerzo duro siempre terminará venciendo al talento natural.